noche, Señor, para recibir directamente de ti, Señor. Señor, esta noche hay un pueblo que fue convocado por tu Espíritu en este lugar. Trae tu Espíritu, Señor. No tiene precio, de verdad, no tiene precio. Eh, Anhelo con todo mi corazón que salgamos bendecidos esta noche y que escuchemos la voz de Dios y que atendamos el consejo del Señor. Eh, Quiero empezar pues saludando a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión por internet. Tal vez si usted me hace el favor de levantar su mano y bendecirles. Son muchas personas en muchos países que están con nosotros enlazados, así es que reciban una bendición. Declaramos desde este lugar un tiempo de cumplimiento en sus vidas. Declaramos que el Señor trae un tiempo nuevo sobre ustedes, un tiempo de perfeccionamiento, de un tiempo en el que el Señor les establecerá, les fortalecerá, un tiempo en donde verán la gloria de Dios. No por casualidad están con nosotros. Yo lo creo que el Espíritu Santo pues de alguna forma pues los conectó con nosotros y pues los bendecimos en el nombre de Jesús. Y aparte de eso hay una visita muy especial a través de la red y es el apóstol. Ellos están viendo la transmisión en vivo. Démosle un aplauso fuerte. A ver, que mire que usted aplaude. Queremos decirle que los amamos mucho y que los extrañamos y que esperamos que el Señor pronto conceda que estén acá con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo los tiene donde los tiene porque es un mandato del Señor llevar lo que el Señor puso en ustedes para a las naciones, pero nosotros anhelamos que estén con nosotros también. Así es que los amamos. ¿Cuántos los bendicen esta noche? Amén. Los amamos y pues, a través de las cámaras, de la cámara acá y hasta donde estén, pues reciban una bendición de este pueblo que les ama y nosotros les amamos con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy especiales como congregación. De hecho yo venía pensando, ¿cuántos oyeron las noticias, todo lo que estuvo pasando desde ayer para hoy? Yo meditaba antes de venir acá y hablaba con mi esposa y le decía que realmente la gente que escuche la voz del Espíritu va a llegar hoy a la iglesia, porque se oyeron muchas cosas y que iba a haber problemas con el tráfico y con tantas cosas. Yo no sé si alguien tuvo problemas así para venir, pero yo creo que si usted está aquí, usted fue obediente a la voz del Espíritu, porque fue obediente y usted, pues que Dios lo bendiga por haberse esforzado por estar acá a pesar de lo que sea interpuesto en el camino, pero que Dios lo bendiga y que Dios se glorifique en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo unos días tan emocionantes y yo creo que Ríos de Fe, le decía a alguien el domingo, es una tierra de cumplimiento
Es una tierra en donde la palabra que fue declarada sobre nosotros en un tiempo atrás y que por alguna circunstancia pues se quedó allí, cuando venimos a Ríos de Fe, esa palabra se cumple, esa palabra se activa y esa palabra se cumple, porque Ríos de Fe es una tierra de cumplimiento de la palabra del Señor. Y yo creo en mi espíritu que el Señor me conmocionó a algo esta noche. Y yo quiero invitarle por favor para que busquemos el capítulo número 22 del Evangelio de Lucas. Cuando lo tenga me dice amén, porque como no hay pantalla, dijo el apóstol hace unos días acá, ¿verdad? Y quiero compartirle algo que el Espíritu Santo me inquietó. Y espero yo que el Señor le hable a muchos de los que están acá esta noche y los mueva hacia lo que Él quiere, porque hay una necesidad que hay que suplir, hay una necesidad a la que alguien tiene que levantar la mano y decir amén. Y ¿ya lo tienen todos? ¿Sí? 22, capítulo número 7, por favor. Perdón, versículo número 7, capítulo 22. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran, ¿qué dice? Aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo ruego a ti, Padre, para que tú en esta noche, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, muevas los corazones que tú deseas mover, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Señor, yo no estoy acá para convencer, porque la Biblia dice y tu palabra dice que es el Espíritu el que convence, Señor. Habla pues, Señor, y trae convicción, Señor, de lo que tú quieres hacer, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Esta es una historia muy particular y yo la estuve estudiando en unos días. Y cuando estaba estudiando esto, pues fue que el Señor me inquietó a desafiar a algunos esta noche. Dice la Biblia que era el tiempo, usted lo leyó conmigo, que era el tiempo en que se iban a preparar los panes sin levadura y era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, la Pascua de los judíos. Y Jesús, dice la Biblia, que envió a 2 apóstoles delante de él y delante de los demás para preparar la Pascua. Jesús había deseado mucho estar o participar de esa Pascua con sus discípulos antes de ser sacrificado, antes de padecer y de pasar por todo lo que tenía que pasar. Entonces el Señor le da una instrucción a Pedro y a Juan y les dice: vayan, y cuando entren a la ciudad se van a encontrar, si quiere leer conmigo en detalle en el versículo número 10, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Y yo estuve estudiando y ver un hombre con un cántaro en esa época era algo muy extraño y era muy raro, porque las únicas que llevaban cántaro y que iban a traer agua eran las mujeres. Entonces Jesús fue muy específico. De hecho estuve estudiando algo acerca de esto y parece ser que Jesús ya se había anticipado a preparar esto. Él había hecho un contacto con su amigo allí en Jerusalén para preparar todo esto. Pero me llama mucho la atención el detalle que el Señor tiene. Y le dice a los discípulos: ustedes se van a encontrar un hombre que va a llevar un cántaro con agua y ustedes lo van a seguir hasta la casa donde entre. Y miren, yo creo que Ríos de Fe es una tierra de cumplimiento y que Dios nos trajo a este lugar
para que cumplamos el propósito por el cual nos plantó en esta tierra, ¿sí? Pero es necesario que aprendamos a seguir instrucciones. Jesús fue muy específico, porque fue muy específico con ellos. Y les dijo, se van a encontrar un hombre con un cántaro. Ellos pudieron haber dicho, Señor, pero ¿cómo nos vamos a encontrar un hombre con un cántaro de agua, Señor? No creo yo que vaya a pasar eso. Podría haber pensado alguno, o podría haber dicho. Pero solo callaron y fueron como Jesús dijo. Y cuando nosotros recibimos una instrucción del Señor, callamos y obedecemos, entonces no estorbamos el plan que Dios tiene, no estorbamos los planes y los propósitos que Dios tiene. Y yo creo que es muy bueno aprender. Si hay alguien que tiene problemas para seguir instrucciones, porque hay algunos que tienen problemas, que su líder le repite 2 o 3 veces o 4 veces lo que tiene que hacer, y siempre tiene una objeción a lo que su líder le está diciendo, pues yo creo que es una buena noche para reflexionar en que hay que seguir instrucciones. Usted no ve en la Biblia que el apóstol Juan o Pedro le dijeron algo al Señor acerca de que era loco poder encontrarse un hombre. No dijeron nada, simplemente siguieron instrucciones. Y yo creo que no discutieron, y eso facilitó las cosas. Si por un momento se ponen difíciles las cosas, quizás tal vez es porque nosotros las ponemos difíciles por no saber seguir instrucciones. Entonces debemos aprender a seguir instrucciones. Y Jesús, mire, si alguien sabía lo que venía, y si alguien programaba, y si alguien tenía todo calculado o se dejaba guiar por el Espíritu, era el Señor sabía que esa Pascua debía de padecer, que ese era su tiempo, que ese era su momento, y el Señor lo había preparado todo por anticipado. No se arriesgó a tener que llegar a la ciudad y no encontrar un lugar en donde celebrar la Pascua con sus discípulos. No se arriesgó. Él se anticipó a buscar un lugar. Él se anticipó a que todo estuviera listo, porque era el tiempo y era el momento de Dios Padre para él. No había otro tiempo, no había otro momento. Y yo quiero decirte esta noche que este es tu tiempo. Si el Señor te trajo a este lugar, y si el Señor te plantó en este lugar, este es tu tiempo, este es tu mejor momento. Y para este tiempo el Señor te trajo al reino. No llegaste ni antes, no llegaste después, llegaste justo cuando Dios quería que llegaras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Muchos de los que estamos acá tenemos algo en común, y es que el Señor nos trajo de vuelta al reino. Algunos pues acá nacieron de nuevo y se encontraron con el Señor y están enamorados del Señor, y se les nota en la cara cuando pasan a danzar acá y se ve el gozo y la alegría, están en su primer amor. Pero algunos de los otros que estamos acá, pues el Señor nos trajo de vuelta. El Señor pues tuvo misericordia de nosotros y nos habló, porque tenemos un propósito que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que falta aún. Ya me voy a caer. Hay mucha gente que falta aún por venir. Hay mucha gente que quizás tú conoces y que estás ministrándole y hablándole y recordándole la palabra, que quizás tal vez estuvo en la iglesia. Pero yo declaremos en el nombre de Jesús que le llegó su tiempo, porque yo creo que el Señor, el Espíritu Santo es el que está atrayendo a la gente, porque yo lo creo así. Y pues les decía que yo creo que algunos tenemos algo en común, los que estamos acá. Y unos versículos adelante de lo que leímos, pues encontramos en el versículo número 31. ¿Por qué no lo leemos mejor? Híjoles. Lucas, ahí en el versículo número 31. Estábamos leyendo en el 7, ¿verdad? Váyase un poquito adelante. Y mire el Señor, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zaranderos como a trigo.
Dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando yo leí eso, inclusive le dije al apóstol, a la pastor, o sea, todo estaba en el plan y en el propósito de Dios. O sea, el apóstol Pedro sí pasó un momento difícil, porque sí pasó un momento difícil, pero el Señor le profetizó que iba a regresar. O sea, si él no lo escuchó y se angustió y pensó que no iba a regresar, fue por no haberlo escuchado. Pero el Señor le dijo, y tú una vez vuelto, le estaba diciendo que iba a regresar. O sea, yo no estoy diciendo que se va a irse tampoco, ¿verdad? Porque no vas a decir, pastor, el hermano Víctor dijo, no, yo no estoy diciendo eso, sino que estaba en el propósito de Dios. Porque cuando nos toca que padecer o vivir situaciones difíciles y estamos caminando en la presencia del Señor, pues todo está bien. El Señor tiene el control. Otra cosa es que nosotros nos metamos, que nosotros hagamos algo y que provoquemos y que desatemos situaciones, esa es otra cosa. Pero si nosotros nos preocupamos por caminar en la presencia de Dios, por cumplir la palabra de Dios, pues todo está bien. Si estamos atravesando situaciones difíciles, ten la confianza de que el Señor tiene el control. Ten la confianza de que el Señor está cerca. Ten la confianza de que el Señor está esperando el momento, porque Dios tiene un momento para acercarse a nosotros. Cuando el Señor me trajo a este lugar, yo creo que fue cuando Dios quiso. El Señor tiene un momento para acercarnos. Tuvo un momento para acercarse al apóstol Pedro y hablarle y restaurarlo y traerlo de nuevo al reino. Tuvo un momento para eso. Y lo hizo así y lo trajo de vuelta. El apóstol Pedro después escribió una carta muy preciosa, la primera carta, la que escribió el apóstol Pedro. Y en uno de los versículos que él escribió, eso se lo quiero leer, si quiere leerlo conmigo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Vamos a irnos rapidito porque el reloj no perdona. Dice el apóstol Pedro en su carta: así que ninguno de vosotros, 4:15 de la primera carta, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa, dice, y si comienza primero por nosotros, pues cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Pero quiero enfatizar en esto: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Quizás el contexto en el que escribe el apóstol Pedro sea otro, por una situación que estaban viviendo en ese tiempo. Pero yo quiero decirte que si estás pasando una situación difícil, adversa, que ya no ves por dónde salir y estás agradando al Señor, ten la confianza de que Dios tiene el control. Dios no te va a dejar. Dios no va a dejar que te caigas ni que te apartes tampoco. Dios tiene el control y Dios se va a glorificar cuando Él quiera glorificarse. Solamente espera nada más, porque solo espera en el Señor. Miren, después de todo lo que el apóstol Pedro pasó, ahora y hay una canción que a mí me gusta mucho de Marcos Witt, más el Dios de toda gracia, y dice al final ese versículo: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y quién como Él para escribir eso? Porque Él lo vivió en carne propia. Sí, fue difícil la etapa que atravesó, pero Él experimentó cuando Jesús llegó y empezó a perfeccionarlo, lo afirmó, lo fortaleció y lo estableció, porque era necesario que Él confirmara a sus hermanos. Entonces Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelvo otra vez a donde empecé. Jesús había buscado una casa para lo que venía, porque él se había anticipado, no quería que nada lo tomara por sorpresa. Y creo yo que el Señor, y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, antes de traernos al reino, el Señor preparó una casa para nosotros. Antes de que el Señor me hablara a mí y me trajera de donde yo me había ido, el Señor levantó un padre, el Señor levantó una madre, y cuando ya estaba la casa, entonces el Señor dijo: bueno, vos, ¿dónde andás?
y el Espíritu Santo me trajo. Y me plantó en una casa, no me plantó en una iglesia, me plantó en una casa con un padre y con una madre a los que bendecimos y a los que amamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos trajo acá para servir. Dile al que está a la par tuya, el Señor te trajo para servir, no para que estés calentando la silla nada más. Nos trajo para servir. Todos tenemos dones, talentos y habilidades, porque todos tenemos. Hace unos días compartía una clase de academia y le decía a los muchachos, porque la mayoría son muchachos, y les decía, no digan que no pueden hacer nada. Miren, y les voy a explicar algo tan simple. Yo no encuentro mi teléfono, aquí está. Miren, les voy a decir, a ver, ¿cuántos de ustedes no hacen esto? Y caminan así, van caminando. ¿Y qué van haciendo? Escribiendo un texto. Van o en el Facebook o escribiendo un tweet o haciendo algo. Pero qué habilidad la que tienen, que van caminando y no se caen. Y van caminando, escribiendo y todavía van platicando con el que va a la par. Entonces, y yo les decía a ellos, miren, ustedes pueden escribir un mensaje de texto. Sí, me dijo. Ustedes no saben que un mensaje de texto le puede cambiar la vida a alguien. Y allí Dios ya los usó, porque Dios ya los usó. Entonces nadie puede decir que no tiene habilidades, que no puede hacer nada para el reino. Si en algo tan sencillo como un mensaje de texto Dios se puede glorificar, entonces nadie puede decir que no puede hacer nada en el reino, porque es algo tan sencillo y tan simple. Hoy todo el mundo tiene teléfono, hasta todo el mundo. Todo el mundo tiene teléfono. Entonces Jesús se había adelantado a tener un lugar. Y Jesús buscó una casa para tener comunión con sus discípulos. Y hoy Jesús está buscando una casa. Porque Jesús está buscando una casa. Y empecé a revisar algunas casas a las que el Señor se metió. Y la primera que quiero mencionar, porque son un montón, pero yo creo que no me va a dar tiempo. Lucas 19, por favor, vaya conmigo. 19:5. Eso de que Jesús les dijo a los discípulos, se van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en la que entre van a llegar con el padre de familia y le van a decir, ¿dónde está la habitación que yo te...? Eso ya el Señor sabía de eso. El Señor ya lo había programado, porque Jesús se anticipó a buscar la casa donde quería glorificarse, donde quería dar cumplimiento, o donde quería establecer algo muy especial, donde quería glorificarse. Y Lucas 19 es una casa muy singular, la casa de Zaqueo. ¿Cuántos han leído la historia de Zaqueo? Jesús va caminando y usted sabe que Zaqueo era chaparrito, dice la Biblia, así lo detalla. No se sienta mal por eso, si alguno no es nada mal, pero dice la Biblia que él se esforzaba por ver a Jesús. Él se esforzaba porque había escuchado de Jesús. Y hay mucha gente que ha escuchado de Jesús. Mire, Guatemala es una tierra bendita. Aquí hasta las piedras predican, porque a alguien se le ocurre poner a Jesús te ama en una piedra y ya la piedra está predicando. Aquí donde quiera hay palabra de Dios, pero hay gente que no conoce al Señor todavía. Y Zaqueo era de esa gente que, y mire, hasta cae mal era, porque la Biblia, estuve estudiando algunas cosas, y él era judío, y a los que servían al Imperio Romano y eran judíos, los tenían por traidores. Y él era un traidor para su familia, para su pueblo, para su gente, era un traidor. Y cae mal, porque era cobrador de impuestos y traidor. Y no era bien recibido, porque no era bien recibido. Y no era una grata compañía, pero tenía necesidad de Dios, tenía necesidad del Señor. Y por ahí andaba esforzándose por tratar de ver a aquel de que había oído que decía que era el Salvador, el que había venido a perdonar los pecados y lo que se hablaba de Jesús. Y de repente el Señor lo voltea a ver y le dice, Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y el Señor le menciona la palabra casa. Y el Señor se va a meter a su casa. ¿Y qué es lo que pasa? En la casa se revela como Salvador y le cambia la vida
a Zaqueo. Y hay muchos como Zaqueo que quizás no van a venir a la iglesia, porque algunos tal vez vienen con el brazo torcido. ¿A cuántos los trajeron así, engañados o a la fuerza? Allá levantó uno la mano. Un sincero. Y tal vez de repente alguno vino así. Y aquí el Señor le habló, el Señor lo ministró, el Señor se reveló a él y el Señor lo transformó, porque lo transformó. Pero lo que a mí me llamaba la atención y me impresionaba era que el Señor se fue a meter a la casa. Y en la casa se reveló a este hombre. Y hay muchos que quizás, como repito otra vez, no van a venir a la iglesia, pero quizás en una casa se van a encontrar con el Señor. Sin el quizás, en una casa se pueden encontrar con el Señor. Y hasta actos públicos de arrepentimiento hubo en Zaqueo. Luego usted ya sabe lo que él hizo, que prometió que iba a devolver lo que se había robado y todo lo que sucedió. Otra casa que me llamó la atención, la casa de Simón el fariseo, en el capítulo número 7 de Lucas también, relata la historia de una mujer. Estaban a la mesa Jesús con este hombre que lo había invitado, y entra una mujer, porque entra una mujer de la mala vida, y directamente a los pies de Jesús, y empieza a lavar los pies de Jesús, empieza a llorar, empieza a derramar su alma, y se da algo muy especial en esa casa. Y yo creo que las casas son el lugar ideal para que los pecadores tengan la oportunidad de reconocer su pecado y recibir el perdón de Dios, porque se convierte en un lugar ideal en donde alguien puede llegar y derramar su alma, reconocer que necesita de Él y recibir el perdón y recibir la ayuda del Señor. Y esta mujer hizo un acto de adoración tan especial que transformó su vida. Y eso sucedió ¿en dónde? En una casa, en la casa de este hombre. Otra casa también que, bueno, esa mejor, porque esa es muy larga, mejor esta otra. Otra casa que me llamó la atención y en la que el Señor se metió y pasaron muchas cosas fue la casa de Marta, de María y de Lázaro. Dice uno de los sucesos que se dieron en esa casa, pues fue la resurrección de Lázaro. Usted ya sabe muy bien eso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que quizás para nosotros pues ya no hay oportunidad de que vivan. Quizás tal vez alguno piense que se murió su matrimonio, o que ya no hay solución para situaciones familiares o en el trabajo. Pero el Señor tiene poder para darle vida a lo que ya no tiene vida, porque para el Señor no hay nada imposible. Lo que le dice el Señor a Marta, le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y todo esto se dio en el núcleo de una familia, en el núcleo de una casa. Pasó algo muy singular en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, en el versículo número 43. No lo busque, se lo voy a parafrasear. Dice la Biblia que Jesús llegó de visita a la casa y estaba María con Jesús, y Marta estaba en otros quehaceres, y el Señor le corrige la plana del servicio a Marta, porque se la corrige. Y porque Marta se vuelve con Jesús y le dice: Señor, no te da cuidado que mi hermana no sirve conmigo, que no está haciendo nada. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchos llegan a pensar que su servicio es mejor que el de otro. Muchos llegan a pensar que ellos hacen las cosas bien y que el otro no las está haciendo bien. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que estaba haciendo Marta era pasándole el camión a María, ¿verdad? Y queriendo que el Señor le dijera a María: levántate, mira qué estás haciendo aquí, ¿verdad? Y no era así, porque no era así. Y Jesús tampoco estaba diciendo o Jesús no consintió tampoco, o ¿cómo explicarle? Miren, para Jesús era importante que María estuviera ahí, y es importante el trabajo también, porque es importante, porque si no hay trabajo en el reino, pues entonces ¿cómo la gente va a venir al reino también? Hay que trabajar. Pero miren, pues, esto lo recibí en mi espíritu. Jesús estaba de visita en la casa,
¿Y quién era la que estaba aprovechando la visita nada más? María. Y el Señor había llegado a visitar a Marta también. Pero ¿quién era la que estaba aprovechando la visita nada más? Solo María. Y Marta no estaba aprovechando la visita. Y solo María estaba ahí. Número uno. Bueno, no me voy a meter en lo otro. Pero Jesús quería que Marta estableciera prioridades. Y nuestra prioridad tiene que ser nuestra intimidad con el Señor, nuestra relación con el Señor. Esa tiene que ser la prioridad, porque de ahí provienen las fuerzas para hacer lo demás. Por eso es que muchos se queman en el trabajo y se cansan y se fatigan. ¿Por qué? Porque no tienen en orden sus prioridades. No solo es trabajo y trabajo y trabajo, porque hay que tener intimidad con el Señor. Porque Jesús es el mejor ejemplo. Jesús pasaba todo el día echando fuera demonios, sanando enfermos, enseñando la palabra. ¿Y qué hacía por las noches? Por lo regular se apartaba a solas e iba a tener intimidad con el Padre. ¿A qué? A recargar sus baterías, a llenarse de fuerzas, a recibir instrucciones para el siguiente día cumplir con su ministerio. Entonces hay que tener orden de prioridades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo esto sucedió en un núcleo familiar. Son cosas que se dieron en un núcleo familiar o en una casa. Porque de eso me habló el Señor. Sin la intención de salirme de contexto, otra que vino a mi corazón cuando estaba estudiando esto, otra historia, aquella mujer que preparó una morada para el varón de Dios, para Eliseo. ¿Se recuerda usted que le preparó una habitación para que el varón tuviera comodidades cuando pasara por ahí? Y preparó una morada en su casa, porque preparó y imagínense qué tremendo, porque es tremendo lo que hacía esta mujer. Y esta mujer recibió algo sin ni siquiera pedirlo, porque sin ni siquiera pedirlo, Dios proveyó para alguna necesidad que ella tenía, pero ella sin ni siquiera pedirlo, sin ni siquiera abrir su boca. Pero eso pasó en una casa, porque en una casa, imagínense que hasta una bendición hay. ¿Cuántos aman a su suegra? Aquí levanten la mano los que aman a su suegra. Levanten la mano, que si no, no va a cenar. Imagínense que hasta a la suegra de Pedro, recibió sanidad al Jesús entrar en la casa. Al Jesús estar en la casa, hasta la suegra recibió sanidad, y la suegra después le servía al Señor. Pero Dios quiere glorificarse y Dios quiere manifestarse en las casas, porque en las casas, y el Señor me hablaba de casas. Y cuando el Señor mandó a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a buscar la casa, el Señor contó con un anfitrión, porque había un anfitrión, porque no fueron a ver con quién se encontraban. Había un padre de familia, había un anfitrión que había preparado ya el lugar donde se iba a dar lo que se suscitó la última cena con sus discípulos. Ya había un anfitrión, había un hombre que había preparado el lugar. Yo quiero preguntar esta noche, ¿cuántos anfitriones de Oasis de aquí de Río de Fe hay aquí? Levante la mano el que es anfitrión de Oasis, por favor. Levante bien la mano, así, alto. Mire qué bendición. Por favor, bendiga a los anfitriones, por favor, porque ellos son instrumentos para que el Señor lleve su palabra a muchas personas, porque son instrumentos. Que Dios los bendiga de verdad por haber escuchado la voz de Dios y abrir las puertas de su casa, para que en su casa el Señor tenga comunión con sus discípulos, el Señor tenga intimidad con su iglesia, y el Señor añada a los que deben de ser añadidos. Que Dios bendiga a los anfitriones. Y el Señor, como le repito, me hablaba de casas, porque me hablaba de casas y me repetía casas y casas y casas. Ahorita en la iglesia, en el ministerio, está por cerrarse un ciclo de academia de liderazgo. ¿Sí? ¿Cuántos están en la academia? Levanten la mano los que están en la academia. Gloria al Señor por todos los que están ahí
en el río del Señor, preparándose para servirle al Señor. Pues está a punto de cerrarse un ciclo. Yo hablaba con el pastor Gilbert allá atrás. Son 100 graduandos de academia. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros como ministerio? Es que cada graduando de academia abra su oasis, ¿sí? Entonces, si son 100 graduandos de academia, ¿cuántos hogares se necesitan? ¿Cuántos? Sí, yo hice hasta una regla de 3, le decía a Gilbert allá atrás. 100 graduandos de academia y casas X le puse ahí tal vez no me salió bien la regla de 3, ¿verdad? Pero algo así para por si hay alguien aquí que dijo, esa mano, esa su regla no está torcida, esa es su regla de 3. Pero lo que sí es cierto es que si se van a graduar 100 alumnos de la academia, se necesitan 100 casas. Y Jesús está buscando una casa. Jesús se anticipó a buscar una casa para lo que Él quería hacer. Y yo creo que Jesús está buscando una casa hoy. Y no una casa nada más, muchas casas. Jesús está buscando gente dispuesta y que escuche su voz. Miren, este hombre del que dice Jesús, del que habla la palabra, que el padre de familia de esa casa, este hombre no sabía ni se imaginaba lo que estaba haciendo. Preparó el lugar para que el Señor tuviera comunión con sus discípulos, para que se cumpliera el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra, para que el Señor Jesucristo fuera. Este hombre no sabía lo que estaba, no sabía la magnitud de lo que estaba provocando, que el Cordero de Dios que iba a morir en la cruz por sus pecados estaba en esa casa, y que era necesario que en esa casa pasara lo que tenía que suceder para que ese Cordero fuera a la cruz. Y tal vez él ni cuenta se dio de lo glorioso que sucedió ahí, de lo especial y de lo trascendental, del hecho tan trascendental que se dio en esa habitación que él preparó, porque Jesús se lo había pedido. Quizás, como acá el Señor está dando órdenes, ¿verdad? ¿Sí? Quizás el Señor ya te habló, quizás el Señor ya te dijo que abras la puerta de tu casa, que permitas que en tu casa se abra un oasis. Quizás el Señor ya te habló, y si el Señor ya te habló, pues yo te lo confirmo esta noche. Es voz de Dios la que estás escuchando, porque Jesús está buscando una casa. Jesús está buscando un lugar donde glorificarse. Jesús estaba buscando un lugar donde estar. Y cuando el profeta Luis Pedro predicaba el domingo por la mañana y hablaba del avivamiento y hablaba de lo que sucede en el avivamiento, yo recibí algo del Espíritu cuando estaba sentado escuchando y ya estaba estudiando esto, y el Señor me dijo: en el avivamiento se abren las puertas de las casas. Porque cuando tú leíste ese versículo donde dice la Biblia que en las casas compartían y tenían comunión, cuando tú lo leíste, yo recibí eso en mi espíritu. Yo dije: es cierto, el avivamiento es que mi casa se abra para que se predique la palabra, porque eso es lo que sostiene el avivamiento. Si las casas no se hubieran abierto, cuando la iglesia explotó, cuando el avivamiento explotó, ¿dónde hubiera seguido? ¿Dónde hubiera seguido su curso? Si no es en las casas. Porque en las casas se movió la gloria de Dios. Es cierto, los apóstoles pues predicaban en las plazas, predicaban donde el Señor se los permitía, pero las casas formaron un papel trascendental para que la iglesia creciera y para que la gloria de Dios descendiera y para que se cumpliera la voluntad del Señor. Entonces las casas son importantes. Y yo bendigo la vida de los que son anfitriones de Oasis esta noche. Yo los bendigo de verdad. Y declaro en el nombre de Jesús que si has estado escuchando la voz de Dios, que si has estado
recibiendo la inquietud de que en tu casa se abra un oasis, o que abras tu casa para que se predique la palabra y se abra un oasis de fe, yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo en esta noche pone convicción en ti de que es la voluntad de Dios, porque Dios, Jesús, está buscando una casa. ¿Cuántos creen eso? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y no pregunto cuántos de los anfitriones han recibido bendición por tener su oasis en casa, porque yo creo que Dios los ha bendecido. Yo creo que han visto la mano de Dios. Yo creo que el Señor ha manifestado su gloria y que la presencia del Señor, miren, si de algo podemos estar agradecidos con el Señor, es de que la gloria del Señor desciende en los oasis de ríos de fe. La gloria de Dios desciende, su presencia desciende, su presencia se manifiesta y su presencia transforma la vida de los que llegan a los oasis. Y su presencia trae dirección, su presencia trae sanidad, su presencia trae bendición, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y si tú estás escuchando de Dios el abrir tu casa para un oasis, ábrela, sigue instrucciones, escucha la voz de Dios, porque hay necesidad. Hay 100 personas que pronto se van a graduar, en unas semanas. Pronto se van a graduar. Van a ir a alguno de los oasis que ya están funcionando, y después de eso ellos recibirán el desafío para abrir su oasis. Pero ya tienen que estar las casas. Entonces, Espíritu Santo, por favor, acelera y convence, porque yo no lo voy a convencer a usted. Es el Espíritu Santo el que lo va a convencer. Y ¿sabe qué? Me gustaría decirlo el domingo también, porque me gustaría para que la iglesia escuche la voz del Señor, la iglesia reciba la instrucción del Señor, porque el Señor está buscando una casa donde glorificarse. Levanten todos sus manos, por favor, esta noche, y vamos a orar esta noche, y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga su absoluta y soberana voluntad. Si el Señor quiere que una casa se abra, esa casa se va a abrir. Esa casa va a abrir sus puertas, porque es Dios el que lo quiere hacer. Cuando ese hombre recibió la instrucción de Jesús de que quería reunirse en su casa con sus discípulos, el hombre no titubeó, el hombre no lo dudó, el hombre preparó el lugar para que Jesús llegara. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, prepara tu casa para que Jesús llegue a ella. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche yo declaro, Padre, que es tu Espíritu, Señor, que es tu Espíritu, Señor, el que trae convicción, Señor, de lo que algunos están sintiendo, de lo que muchos están sintiendo y están escuchando, Señor, y es abrir las puertas de su casa, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que convicción, Señor, nace en el corazón de aquellos, Padre, que están recibiendo, que están siendo inquietados por tu Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que casas se abren. Declaro que casas se abren. Señor, declaro que orden es dada. Que orden es dada. Porque si Dios te trajo a ríos de fe, porque si el Señor te trajo a este lugar, es porque eres una parte, una pieza importante de lo que Dios quiere hacer. Y declaro que órdenes son desatadas. Declaro que órdenes son dadas. Declaro que órdenes son dadas. El Espíritu te va a hablar. El Espíritu te va a hablar y el Espíritu te va a decir: yo quiero tu casa, yo quiero tu casa, yo quiero que abras la puerta de tu casa, para que en tu casa se hable mi palabra, para que en tu casa haga una convocatoria espiritual, para que tu casa sea puerta de salvación, para que tu casa sea puerta de salvación, para que en tu casa haya sanidad, para que en tu casa haya libertad, para que en tu casa descienda la gloria
de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, convence, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Convence a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.